Bien, entonces buenos días. El día de hoy la Comisión de Investigación ha programado un taller que inicialmente, bueno, se sigue llamando un taller de formulación y ejecución de proyectos. Este taller espera, en principio, brindar herramientas o repasar qué es todo aquello que se necesita a la hora de pensar, desde, ni siquiera de redactar, sino de pensar en la propuesta de un estudio o de una investigación en la cual se quiera lograr alguna innovación, alguna intervención o conocer algunos contenidos, ya sea de investigación básica o aplicada. Voy a desactivar audios, porque ya desde mi lado hay un poco de tráfico. Bien. Bueno, varios de ustedes me conocen, me llamo Patricia Barry, soy psicóloga social de la PUC y pertenezco al grupo de investigación de relaciones vinculares y desarrollo socioemocional. Tengo un doctorado en psicología del desarrollo de la Universidad de Vermont y también tengo una maestría en desarrollo del niño y estudio de familia de Purdue University. Como parte de mi condición de estudiante de posgrado, también he tenido oportunidad de postular a algunas convocatorias. Bien, el objetivo principal de este taller es brindarles a ustedes información sobre las herramientas y sobre las estrategias que podrían ayudarnos a elaborar propuestas. Acá debería agregar propuestas exitosas, porque me parece también que varios de ustedes ya saben cómo elaborar una propuesta, tenemos criterios homologados, tenemos el manual del APA y experiencia haciendo o llevando proyectos de investigación. Pero postular una propuesta exitosa, ese éxito se refiere a que al momento de leerlo y evaluarlo, sea meritorio de tener una ayuda financiera o una beca para poder llevar a cabo el proyecto. Si bien a la hora que ustedes se registraron, mencionaba que el objetivo era aprender a formular y ejecutar proyectos, comprenderán que en 2 horas de un taller inicial, este objetivo excede los alcances de este taller. Pero también espera, aunque no se mencionaba al inicio, que sirva como un espacio de conversación, porque como mencionaba, varios de ustedes sí han tenido oportunidad de tener propuestas exitosas que han sido financiadas, pero también propuestas que por ciertos criterios de evaluación no llegaron a recibir dicha ayuda o apoyo. Durante la intervención, durante mi presentación, ustedes pueden levantar la mano o hacer preguntas en el chat y vamos a tener ciertas pausas a lo largo del taller para que puedan compartir sus experiencias. Lo primero que hay que mencionar acerca de la formulación y ejecución de proyectos es que no hay una sola manera, no hay un método que garantice que la propuesta vaya a ser financiada o vaya a ser ganadora de algún concurso o convocatoria. Varias personas que trabajan en el tema de cómo redactar una propuesta mencionan que es necesario, uno, reconocer cuáles son los intereses, cuáles las propias capacidades que tiene la investigadora o el investigador y tener un grupo o pertenecer a un equipo de investigación que pueda contribuir a que dicha propuesta sea exitosa. Hay varios tipos de postulaciones y desde ahí uno empieza también a considerar cómo es que va a llevar a cabo la redacción del manuscrito de la propuesta. Por ejemplo, cuando yo estuve estudiando posgrado, sí postulé a financiamientos para poder llevar a cabo la tesis, que es parecido, similar o equivalente a lo que en pregrado en la Universidad Católica se conoce como
ADEC, ¿no? Que ayuda a este tipo de temas. También existen postulaciones donde uno presenta una propuesta con la finalidad de obtener una beca que le cubra tanto residencias, si es fuera del país, como los estudios, para estudios en este caso de capacitación profesional, que sería es algo que quizás, no sé si alguno de ustedes ya ha tenido alguna experiencia, pero por lo menos fuera, sí hay posibilidad de tener una capacitación profesional temporal, no, a veces solamente dura 6 meses, rara vez dura un año, pero sí sirve para llevar a cabo una capacitación. Y es un poco distinto que el costo, porque de base no se encuentra una investigación, sino una aplicación, participar de un programa que ya se está llevando a cabo, que se esté ejecutando algún tipo de actividad. Lo más común, o en todo caso lo más familiar, entre varias de nosotras, es lo de los proyectos de investigación. Ya sea investigación básica para lograr un conocimiento, para lograr identificar asociación de variables o profundizar en ciertos constructos en una población local. Y proyectos de investigación aplicados que sí tienen, en algunas entidades, tienen una mayor valoración, en tanto ya se recoge el conocimiento que se ha logrado en investigaciones previas, básicas, y la idea es poner en ejecución y poner en práctica dichos conocimientos. Tiene una valoración en cuanto a la postulación, no necesariamente en cuanto a la esencia de la investigación. También estamos más familiarizadas y familiarizados con los proyectos de innovación tecnológica, que son los que, bueno, más adelante hay un ejemplo o un espacio para conversar más acerca de los fondos que provienen de Concitec, que es el organismo que organiza y coordina todos aquellos esfuerzos para el desarrollo tecnológico y de innovación en nuestro país, tanto con entidades estatales como entidades privadas. También existen postulaciones de convenios. Estos convenios, si bien están más a un nivel institucional, estos convenios permiten tener un acompañamiento y también una inversión, tanto de la institución a la que uno pertenece, como de la institución con la cual se vaya a hacer el convenio. Usualmente, en países como Perú, se busca alcanzar o se busca generar puentes con instituciones que puedan tener un nivel de financiamiento mayor al propio para poder llevar a cabo un estudio conjunto. Y finalmente, otro tipo de postulación podría ser estas convocatorias para reconocimiento también a nivel profesional. En el caso de investigadores hay específicamente para ello, pero también para personas que puedan presentar una propuesta de innovación docente, por ejemplo, o en el caso también de responsabilidad social universitaria. Otras postulaciones que, bueno, no están en esta diapositiva, también son para ir a congresos. No para recibir ayuda solamente para el viaje, sino directamente escribir o postular a aquellas ayudas que las instancias donde se va a llevar a cabo el congreso brindan. Son reducidas, pero algunas personas que han podido postular, sobre todo cuando se es investigador o investigadora junior, hay una mayor apertura para lograr que el mayor número posible de personas pueda acceder a este tipo de eventos, ¿no? Y comparta los avances o la presentación ya de sus resultados de estudio. ¿Alguien puede mencionar algún otro tipo de postulación que ustedes hayan llevado a cabo en el pasado o actualmente? ¿No?
El término éxito, tanto en inglés, successful, como en castellano, sí se menciona que para que una propuesta sea exitosa, así es como se denomina, exitosa en obtener la ayuda o obtener el financiamiento, eh, dependerá de los criterios de la convocatoria. Dependerá parte de la persona investigadora, del grupo de investigación, sí también, de la credibilidad y experiencia que pueda tener la institución que postula, respaldando a la docente o docentes, también. Pero hay varios casos en los que una propuesta de investigación que ya haya incluido un problema de estudio, esté debidamente o adecuadamente sustentado, tanto en calidad de ideas como en el número de sustento, con fuentes teóricas e empíricas, con objetivos que corresponden con la revisión de la literatura contemporánea vigente, que haya presentado como parte de su propuesta metodológica una coherencia para poder responder y lograr resultados que ejemplifiquen el objetivo principal de estudio y los objetivos específicos. Lineamientos éticos tomados en cuenta y debidamente considerados, y una redacción pulcra con lenguaje formal y citado de acuerdo a los últimos lineamientos APA, y no ser aprobada para financiamiento. Entonces, muchas veces no es necesariamente la elaboración de la propuesta la que tiene algún tipo de debilidad o posibilidad de mejora. Bueno, cualquier redacción o manuscrito tiene una posibilidad de mejora, pero hay varias ocasiones, varias veces que la propuesta está debidamente sustentada, debidamente cotejada con la literatura, habiendo revisado la información pertinente con un diseño metodológico vis a vis, y no formar parte del grupo de propuestas aprobadas. ¿Algunos de ustedes tienen esta experiencia? Porque otra de las cosas que mencionan personas que son expertas en la formulación y elaboración de propuestas es que la primera postulación no siempre, o sea, la primera postulación casi siempre es desfavorable, no se obtiene el financiamiento, pero a partir de la segunda, tercera, ya hay más posibilidades de decir éxito. ¿Ustedes han sentido que han presentado una propuesta completa, consonante con todo lo que hay vigente y aún así no obtuvo el financiamiento? Yo. Okay, vamos. Cuando hubo retroalimentación, Dora, se mencionaba que la propuesta estaba bien planteada, que todo estaba de acuerdo con lo esperado. ¿Sí hubo ese retro? Sí. Efectivamente, o sea, en más de una circunstancia hay proyectos que yo he presentado, en otras no, ¿no? En otras sí ha habido éxito. Okay. Pero hay un cierto nivel de incertidumbre porque tal como dijiste tú en tu primera presentación, uno tiene que ajustar sus propuestas en función también a cuáles son las expectativas de la entidad financiera, ¿no? Entonces, a veces en ese ajuste se esfuerza un poco la propuesta para responder a la exigencia porque no siempre calza lo que uno está queriendo hacer con lo que se solicita desde la entidad financiera. Pero sí me ha ocurrido en que la retroalimentación me dice, ¿no? El proyecto está bien planteado, metodológicamente está bien sustentado, pero bueno, o sea, algunos argumentos como en la medida en que estamos ahora en una situación de virtualidad, debería haber una muestra representativa porque la virtualidad no necesariamente requiere un esfuerzo de ejercicio y financiamiento. Y yo me pregunto, o sea, 2 de mis estudiantes se han retirado de seminario de tesis porque por la virtualidad no han podido recoger su muestra. Entonces, ese argumento a mí no me alimenta.
y no tengo forma de rebatirlo, ¿no? O sea, porque también me han dicho, cuando he pedido una laptop para un asistente porque se requiere el procesamiento de datos, Sí. normalmente los asistentes tienen laptop, entonces esto no se justifica. Entonces, esos argumentos a mí me abruman un poco, pero sí, sí me ha ocurrido, ¿no? Correcto. Sí. Usualmente este tipo de retroalimentación o comentarios surgen de los pares o las pares que revisan, habiendo o entendiéndose que estos pares sí están con mayor cercanía eh, de aquello que sí constituye como un criterio de evaluación que permite que una propuesta que está bien planteada, a pesar de que se reconoce que la propuesta está bien planteada, existen algunos temas más de, bueno, lo que mencionabas de la virtualidad sí es algo metodológico en principio, pero quizás el argumento de que es por la virtualidad que no necesitaría o no debería ser merecedora de un financiamiento, sí es como, parecería un juicio de valor, ¿no? Más que un criterio de evaluación. Pero la laptop del asistente me da un poco de risa, porque es parte o forma parte de lo que el equipo de investigación pertenece. Y si me está mencionando que la virtualidad no implica un gasto, pero hay que tener una laptop, y no todas las personas tienen laptops. Entonces, también parecería que es la postura o es el lugar donde el revisor o la revisora ha emitido ese tipo de sugerencias, ¿no? Sí, Magali. Sí, respondiendo un poco a tu pregunta de lo del financiamiento y digamos que se haya hecho una buena propuesta, también puede tener que ver con las prioridades de las fuentes de financiamiento. O sea, por ejemplo, nosotros en algún momento, justo para lo que es el COVID, Sí, postulamos a una agencia internacional y todo lo demás que ofrecía además presupuestos bastante grandes. Sin embargo, sus prioridades iban más por el lado más médico, digamos, de atención a la salud física, digamos, y no necesariamente tenían como la prioridad de poder, digamos, financiar una propuesta nuestra que era de levantamiento de información en relación a salud mental o a salud de los cuidadores. Yo creo que también tiene que ver con ese empate. Generalmente creo que es eso. Personalmente, o digamos para nosotros nos es un poco difícil conocer o no conocemos fuentes externas que empaten con realmente los temas que quisiéramos proponer porque son los que trabajamos, ¿no? sí, es correcto. Y justo más adelante, como parte de qué se necesita de manera preliminar. O sea, sería un trabajo preliminar a la elaboración de una propuesta para postular a este tipo de convocatoria de financiamiento. Y Patricia, sí, sí, un poco en la línea de Doris y de Magali, ¿no? Pensaba en el sí, tema de la política institucional, ¿no? Creo que correcto. a veces en términos literales podemos estar incluso cumpliendo los objetivos y criterios de la institución, pero es a veces un tema del enfoque con el cual abordamos la investigación que puede no coincidir con los intereses de la institución que convocante, ¿no? Entonces, creo Correcto. que hay que siempre conocer un poquito la historia de la institución, su posición frente al fenómeno, que las instituciones de financiamiento no suelen ser neutras totalmente, ¿no? Tienen intereses en el mejor sentido del término, ¿no? De perspectivas de cómo abordar un fenómeno y qué tipo de conocimiento les interesa generar. Entonces, a veces esa es la dificultad, ¿no? Y uno no ha conocido bien la perspectiva de la institución. A mí me ha pasado, ¿no? Cuando he formulado proyectos, por ejemplo, en el tema de violencia contra la mujer, y tenía un rollo, ¿no? Y colegas que me apoyaban o que me asesoraban me decían, mira, con esa institución por ahí no lo van a entender, tienes que acomodar, ¿no? No cambiarlo, pero sí, digamos, que pueda dialogar con la perspectiva que ellas tienen, porque si no, simplemente no lo van a entender y no lo van a valorar, ¿no? Entonces, hay un tema de transformo ahí de las políticas en términos de perspectiva, de entender los fenómenos o los enfoques, ¿no? Totalmente. Me ha gustado el término que has usado, ¿no? Todo el rollo. Porque es cierto, cada una de las personas que alguna vez hemos postulado o que vamos a postular,
ya tiene también un background o una manera de pensar y abordar ciertos temas, que no necesariamente, como bien menciona, tiene una correspondencia con lo que la entidad que convoca y financia prioriza. Y esa es parte de las herramientas o de los temas que hemos incluido en esta presentación. Está en inglés, este dibujo, esta caricatura, pero no es solamente algo que suceda en investigadores de Lima o de Perú, es algo que también se puede observar en otros lugares. Y bueno, este gráfico habla, ¿no? Acá menciona, hay millones, no, dice miles, hay miles de propuestas excelentes, pero ninguna está utilizando el formato mejorado de la institución. Bueno, acá menciona ciertas instituciones, dice donante, y acá es una institución nacional de Estados Unidos. Entonces, a veces puede pasar eso. Tenemos propuestas excelentes que son pertinentes, que han identificado la realidad problemática, que ha costado tiempo revisando tanto la literatura como los diferentes borradores de manuscrito, pero este tema que es más administrativo o formal, al no cumplirse, no pasa por el filtro de la convocatoria. Y en parte, como ustedes mencionan, la perspectiva y lo que la institución está ofreciendo, estas ayudas o estos apoyos, sí tiene estos estándares y lineamientos bastante específicos acerca de cuál es aquello que va a representar como un mayor puntaje en la evaluación. ¿Y de qué depende? De todo un trabajo preliminar, que si bien nosotros, claro, puede que salga una convocatoria, nos parece interesante, puede estar más o menos en correspondencia, un poco alejado, quizás algo de salud, no necesariamente médico, se puede ver que hay cierta apertura para otras ciencias que trabajan también salud, y a la hora de la hora no se logra el éxito de la convocatoria. Entonces, sí es una inversión de tiempo, pero lo que mencionan y lo que recomiendan es que antes de empezar a escribir inclusive un manuscrito de la propuesta, se incluya lo que ustedes bien han mencionado. Primero, identificar estas agencias y organismos. Mencionaba Magali que no conocemos y hay que buscar. Y esa búsqueda también es una inversión de tiempo, pero ayudaría a que luego la inversión de escribir una propuesta no caiga en alguna agencia que no está preparada o no está pensando en trabajar en los temas propuestos. Entonces, hay que identificar la recomendación. Agencias y organismos nacionales e internacionales que ofrezcan financiamiento en el área de expertise, obviamente. Y retomando lo que decía Dora y Rocío, hay que conocer cuál es la misión. Todas las entidades que financian tienen una página web. En la página web mencionan cuál es la historia, tienen siempre una cápite, una ventana, que habla acerca de quiénes son ellos, quiénes son ellas, cuál es la misión o cuál es su objetivo o propósito como institución. Y también menciona cuáles son las áreas de conocimiento que consideran prioritarias, importantes o pertinentes. También hay que conocer cuál es el ámbito del trabajo de la institución o de la entidad. Es decir, con qué población suelen trabajar, en qué contextos suelen tener actividades. Cuando digo contextos, puede inclusive ser contextos geográficos. Trabajan en Latinoamérica, tienen algún tipo de acercamiento a las problemáticas que puede haber en un contexto similar al nuestro acá en Perú. Pues siempre es bueno conocer dónde resuena, cuáles son aquellos alcances que pueden tener estas organizaciones para que decidan que una propuesta de Lima, o de Arequipa, o de Piura, o de Perú, pueda contribuir a que la entidad tenga también un reconocimiento o tenga un tipo de implicancia posterior. Rocío, mencionabas que
hay que darle a la entidad lo que necesita. Y no está alejado de lo que mencionan las personas que recomiendan cómo elaborar un proyecto exitoso. Más que proponer una investigación, una propuesta de investigación propia, obviamente tiene que estar en consonancia con los intereses, pero hay que pensar cómo marketear, cómo vender y persuadir a la entidad de que la propuesta es atractiva en principio para ellos y para ellas, y luego, en segundo lugar, para ustedes como equipo de investigación que está haciendo la propuesta. Entonces, incluso han hecho una equivalencia en que presentar una propuesta en una convocatoria es pensar que más que un ejercicio de redacción o de escritura, es como estar en una entrevista de trabajo. Uno está postulando para lograr un trabajo. Y dependerá de lo que la entidad de financiación considere como propio, como parte de su misión. Y dentro de una misma entidad, además de tener una misión específica y tener ciertos alcances y querer tener, no sé, mayor presencia en Estados Unidos o en Europa, o mayor presencia en trabajos en Latinoamérica, los lineamientos de las convocatorias dentro de una misma entidad pueden ser disímiles o pueden ser específicas a ciertos temas, y también a qué conocimiento se quiere llegar, y además de conocimiento también a qué intervención. Varias de estas entidades buscan que los resultados, inclusive de propuestas que evidentemente son más de conocimiento básico, tengan una implicancia en la sociedad y en poder un poco utilizar esos resultados, que tengan esos resultados potencial para poder ser utilizados en trabajos posteriores. Eso es bastante importante. Y si nos ponemos a pensar por qué ofrecen convocatorias, por qué ofrecen apoyo financiero, no es necesariamente como beneficio de equipos de investigación, de entidades de educación superior o de centros de investigación. Es en tanto poder hacer trabajos a nivel institucional de manera un poco más macro. Nosotros somos como los microsistemas que ayudan y contribuyen a que esas entidades puedan seguir siendo garantes de apoyos financieros, de que sean innovadores en tener conocimiento y tener datos acerca de diferentes problemáticas en diferentes países o en diferentes ciudades. Entonces, en parte, ellos consideran la propuesta como que en principio les va a ayudar a ellos para mantener ese estatus de entidad reconocida como tal. Y algo que varias de estas instituciones tienen y que pocas personas con las que yo he conversado han mencionado en un momento utilizar son asesorías o charlas informativas. Así como la DGI o la DAP, para cuando uno postula a tener una posición de docente distinta. Hay estas charlas informativas, ayudas o guías para poder hacer la postulación de manera que cumpla con todos los requisitos y todos los lineamientos de las convocatorias. Estas entidades que financian sí tienen espacios de asesoría, de comunicación con las personas que están postulando, y también fechas y horas de charlas informativas. Y también toman en cuenta si las personas que postulan, si los equipos de investigación que postulan o las instituciones han participado de dichas charlas. No es algo que sea determinante, pero sí ayuda a las dos partes. También las personas que llevan a cabo propuestas y ejecutan propuestas con financiamiento, consideran o recomiendan que los diseños de estudio también tengan una correspondencia con aquello que se espera en la entidad. Hay algunas propuestas que presentan diseños de estudio que, si bien son perfectamente válidas y perfectamente posibles y viables para llevar a cabo en el medio, como estas entidades suelen ser también de un nivel, de una envergadura un poco mayor, se esperaría, por ejemplo, no se espera, se
ha identificado que los estudios que proponen fases que pueden dar o brindar información de cambios en las personas o cambios en los patrones de diferentes cohortes o grupos generacionales, es decir, longitudinales, tienen mayor posibilidad de ser una de las propuestas que adquieran, reciban, asignen presupuesto, financiamiento, más que los transversales. No es que no les brinden este tipo de ayudas, pero sí hay una priorización en tanto la longitudinal brinda un conocimiento más amplio, integral y que puede identificar patrones, tanto a nivel interpersonal como a nivel intrapersonal como a nivel interpersonal. Y si bien hay lineamientos y convocatorias que aceptan estudios cuantitativos, estudios cualitativos y también estudios con ambos tipos de enfoques mixtos, sí también se ha identificado que hay una mayor prevalencia de otorgamiento de financiamientos a propuestas cuantitativas. También los hay de las cualitativas, y en unas entidades eso, dependiendo del tiempo en el que se estén proponiendo estas investigaciones, a veces lo cualitativo podría también tener algún tipo de prioridad. Pero, como mencionaba, lo que se ha encontrado como perfil de tener mayor posibilidades de recibir una asignación financiera es lo longitudinal y los cuantitativos. Rocío, justo pensando en tu línea de trabajo, ¿tú has tenido propuestas con enfoques cualitativos que hayan sido financiadas por entidades? Sí. Ya sean locales o internacionales. ¿La convocatoria permitía ello? En algunos casos sí, y en otros tuve que hacer un trabajo de cabildeo y conversación, ¿no? Cabildeo. Y en otros casos lo que hice fue proponer un enfoque mixto, ¿no? Que permitiera los indicadores, digamos, cuantitativos, más duros que requería la institución, ¿no? Pero también en la justificación poder mostrar la importancia y cómo se contribuye a enriquecer la comprensión del fenómeno, adjuntando algunas... Sí, te perdí. Decía que lo que hacía es en la justificación poder mostrar de manera casi evidente, ¿no? Cómo no sé si mi conexión a la tuya, Rocío. Puede ser la mía, qué pena. Voy a quitar el video para ver si corre mejor. ¿Me escuchan mejor así, sin video? ¿Hola? Oh, yo sí estaba escuchando. Creo que, Pati, puede ser tu conexión. Sí, también acá se escuchaba muy bien. Sí. Ok. A ver. Es más, creo que Pati se ha ido ahorita. De repente le Sí, porque su imagen está congelada. Sí, se acaba de... Sí, se fue. Bueno, es todo un esfuerzo de entender bien el objetivo de la institución y poderle decir cómo, para cumplir justamente ese objetivo, ¿no? El aspecto cualitativo va a enriquecer el conocimiento desde esa mirada cualitativa, va a enriquecer el cumplimiento de su misión. O sea, no es convencerlos de que cambien su objetivo, que cambien su misión porque nuestra perspectiva es mejor, sino cómo ofrecer la mirada cualitativa como una mirada que les permite cumplir mejor su objetivo, ¿no? Y hay todo un trabajo ahí interesante por construir, ¿no? Particularmente en el campo de políticas, ¿no? Donde necesitan datos para sustentar financiamientos, indicadores muy objetivos, masivos, ¿no? Entonces, que entiendan esa perspectiva cualitativa a veces es como bien difícil, ¿no? Pero sí se logra. No tanto como uno quisiera, pero se logra. Lo siento, me botó Zoom de manera estrepitosa.
Ya hace 2 días que tengo esos problemas. Disculpen, Rocío, me quedé a la mitad de tu intervención, pero mencionaste que un poco para poder darles el gusto, bueno, no es una cuestión personal en realidad, pero... Claro. Sí, no es una cuestión de gusto, sino que a veces, digamos, hay que ser un poco pedagógicos, ¿no? O sea, justo lo que terminaba de compartir con los colegas es, hay que entender bien la misión de la institución y hablarle en esos términos, ¿no? Justamente para esta misión, ¿no? Puedes tener objetivos y variables cuantitativas que te permiten esto, eso ya lo sabes, te funciona bien, pero si le agregamos esta mirada cualitativa, vamos a complejizar el dato y la intervención va a mejorar, ¿no? Entonces, es un poco dialogar desde su propia, porque si queremos cambiar el objetivo, la misión de la institución, vamos muertos. O sea, convencerlos, por ejemplo, yo soy psicoanalista, si yo quiero convencerlos de que tienen que hacer psicoanálisis de grupo en un ministerio, o sea, no me van a abrir la puerta, ¿no? Pero si yo, digamos, puedo entender bien lo que necesitan, les muestro que están teniendo conflictos y que esos conflictos tienen una base que ellos no están logrando captar y que el instrumento psicoanalítico puede apoyar, entonces ahí sí se abre el espacio para generar información que les permita operar, que eso es lo que muchas veces todas las instituciones, particularmente más en el campo de la investigación aplicada, ¿no? Están interesadas, ¿no? Cómo el conocimiento les sirve para operar, para mejorar eficiencia, ¿no? Entonces, ahí he tenido algunos gratos logros, ¿no? Pero no son tan fáciles ni tan frecuentes como uno quisiera, la verdad. No, es correcto. Y por eso que la recomendación que hacen las personas entendidas es que este trabajo preliminar es sumamente importante para no tener demasiadas, no que no vaya uno a tener, pero demasiadas frustraciones a lo largo de las postulaciones. Entonces, siempre tener en cuenta, y es un trabajo que no solemos hacer de manera personal, ¿no? Como mencionaba, usualmente vemos una convocatoria, parece que es algo en lo que uno podría tener, sí, algún tipo de expertise y convocar justo con un proyecto que se está pensando en el equipo, en el grupo, pero no necesariamente corresponde con ello. Entonces sí hay que tener esta inversión poco a poco de todas las agencias que están brindando posibilidades de convocatorias de financiamiento. No es sencillo. Hay algunas que a nivel nacional pueden ser un poco más restrictivas que aquellas de fuera, pero igual, porque las propuestas que pueden ser aceptadas por entidades externas o internacionales, lo ideal sería que tengan ya una agencia o tengan una sucursal o trabajos en el país, porque si no, estas cuestiones logísticas, administrativas, que implica llevar a cabo un estudio financiado por algo de fuera, es algo que no se contempla demasiado. Y a veces se pueden perder oportunidades si es que no hay un respaldo institucional. La PUC ha mejorado ya desde hace varios años, pero ha mejorado también en sus organismos y en las oficinas que tienen de apoyo para poder llevar a cabo esas postulaciones a nivel institucional. Entonces eso sí es ya desde hace algunos años algo grato, porque ya no es a título personal o solamente a nivel de facultad. No, las entidades que brindan este tipo de financiamiento sí son mucho más formales y tiene que ser a nivel institucional. Lástima que no tengamos un centro de investigación en psicología, pero cuesta trabajo. Y lo que mencionaba Rocío sobre cabildear, el cabildo, sí lo consideran importante y no es algo que sea oscuro ni algo que implique que haya habido o que vaya a haber algún tipo de favoritismo. No, en principio es un poco también para familiarizarse y para que ambos agentes se conozcan y puedan conversar y conocer mejor aquello que está, bueno, por escrito en la página web, conversar acerca de aquello que sí se puede manifestar o expresar, cómo esa misión necesita o le gustaría tener entre sus partnerships, entre sus propuestas a las que apoyan,
una consonancia. Entonces, contactar personal encargado de la institución es algo que sí se espera. No sé si tu cabildeo fue más allá de lo evidente, pero, pero, pero sí hay esta necesidad, en varios casos, de poder hablar directamente con las personas que están a cargo de las convocatorias en la institución. Y como mencionaba, hay posibilidades para tener o recibir asesorías y charlas informativas, y ahí está la oportunidad de poder conversar con el personal o comunicarse posteriormente para ahondar en ciertas consultas o dudas. Y, por ejemplo, la Universidad Católica también, cuando hace convocatorias, presenta a aquellos ganadoras y ganadores de propuestas pasadas y cuáles han sido las opiniones o las experiencias que han tenido con dichas asignaciones financieras. Por ejemplo, conversar con personas que hayan obtenido reconocimiento de financiamiento previamente, sé que puede parecer de sentido común, pero no todas las personas hacen eso. O en todo caso, cuando se está trabajando con una entidad o se va a postular a cierta convocatoria que es novedosa o con una entidad con la que no se ha trabajado previamente, sí es importante tratar de conocer y conversar cuáles fueron las experiencias de estas personas con concursos o programas ganadores. Ahora mencionó que ha ganado algunas propuestas, Rocío también, Magali también ha ganado. Priscila, tú hace poco también obtuviste un apoyo para llevar a cabo una intervención. ¿Estás por ahí? Sí, justo. Sí, ¿cómo era la convocatoria? ¿Cómo se denomina? Sí, la iniciativa en realidad se llama Transformando Vidas, es para abordar justamente, brindar talleres para población trans. Entonces, eso era un poco, en realidad ganamos el año pasado y esta es como la continuación del proyecto, ¿no? Claro. Y la página web donde presentan la convocatoria ha hecho mejor en el sentido de que está mucho más moderno, está utilizando también otro tipo de herramienta aplicativa, me parece. Entonces salen ustedes, las personas ganadoras, su nombre y con el mouse, ¿no? Poner encima de una flechita se ve la descripción de la propuesta ganadora. Y también el énfasis en cómo así la asignación del financiamiento les ayuda a llevar a cabo ciertas actividades. ¿Es la primera vez que postulaste una convocatoria de la PUC? Sí, como docente, como estudiante también habíamos postulado con unas amigas y también ganamos cuando era estudiante. Entonces era un poco seguir ya la misma dinámica, ¿no? El mismo camino ganador. Gracias, Priscila. Pero eso, ¿no? La difusión y la divulgación también de esas propuestas que han sido ganadores en las convocatorias. Otras personas pueden ver cuáles son aquellas propuestas que ganan. A veces es por los temas que tienen una resonancia con el momento actual. Mencionaba Magali que ellos, por ejemplo, habían propuesto o habían participado en una postulación para estudios de salud por la pandemia por el COVID-19, pero probablemente la entidad está más pensando en ciencias biológicas o ciencias médicas, y no tanto el aspecto psicológico. Entonces, a veces también, no es que, sé que hay personas que utilizan el término, ¿no? Que el tema está de moda, pero no es que el tema esté de moda, sino que pueden que haya temas que, habiendo no recibido la atención previamente en años anteriores o en convocatorias previas, hay instituciones que deciden tener convocatorias en las que estas temáticas más actuales o que requieren por su demanda social, que requieren atención en cuanto a conocimiento, ¿no? A generar conocimiento con ciertas poblaciones o con ciertos contextos o con ciertas características. Entonces, algo que menciona, una vez que ya se cuenta con información sobre las agencias, las entidades, y lo que había dicho previamente, que es para postular a un puesto de trabajo. Cuando uno
cuando tenemos familiaridad con trabajos de investigación, bueno, o somos asesoras, asesores, y trabajamos en temas de investigación, nuestra redacción suele ser expositiva, que es la redacción que caracteriza a los reportes de investigación, a los artículos y a las publicaciones. Hay todo otro tema acerca de cuáles son los lineamientos que cada una de estas revistas de publicación, indexadas y con cierto nivel de impacto, requieren, ¿no? Y la redacción expositiva suele darse en el tiempo pasado porque presenta resultados de proyectos o propuestas ya ejecutadas. En el caso de las propuestas a ser consideradas como postulación a financiamiento, la redacción se recomienda que sea persuasiva. Claramente uno tiene que vender la propuesta. Como mencionaba las personas que han participado hasta ahora, si bien uno puede tener un objetivo, puede tener un interés y puede tener una expertise en un tema específico, en un área específica del conocimiento, hay que amoldar el manuscrito o la propuesta a los términos y a los objetivos que tiene la entidad. La entidad va a brindar ayudas, pero aquellas propuestas que sí cumplan con resaltar y con contribuir a dicho propósito y misión como institución. No hay término que brinde con mayor atención o como que estimule mayor atención por parte de las entidades que el término de innovación. Tanto con CITEC en el país como en entidades de fuera, esta característica o este carácter innovador de la propuesta es algo que también se resalta y se valora. Entonces, a la hora de redactar, sí tiene que haber en la redacción y en los componentes de la propuesta un posicionamiento como una investigación innovadora en diferentes áreas del conocimiento. También debe pensarse más que el objetivo, más que el diseño metodológico, que sí importa, no estoy diciendo que no importa, pero también con la misma inversión de tiempo, pensar en cuáles son las potenciales implicancias a futuro. Porque como mencionaba, los resultados no es que son los resultados para publicaciones y bueno, para que la investigadora o investigador o el grupo de investigación pueda presentar en su currículum, sino que sí, las entidades que financian suelen tener también expectativas de que los resultados de las propuestas ganadoras puedan trabajarse más adelante. Y hay que tener también claro la justificación, esta correspondencia, justificar por qué debería ser merecedora de ser financiada la propuesta. Y aquí es donde empieza también, aquí es donde continúa lo de la persuasión, la de presentar la propuesta con un posicionamiento innovador, original, necesario, y que la persona o personas saben lo que están haciendo y cuentan con la experiencia suficiente para llevar a cabo y ejecutar, que sea viable dicha propuesta. ¿Cuáles son las consideraciones que uno debe tomar en cuenta cuando presenta? Hay recomendaciones para responder a ciertas preguntas. ¿Qué es lo que se va a lograr? No solamente lograr identificar una asociación, no. ¿Qué es lo que va a lograr finalmente esos datos, esos resultados? Pensar en la aplicación, a pesar de que no sea una propuesta con una investigación aplicativa, y no está evaluando algún tipo de programa de intervención o prevención, sí tiene que haber una reflexión, cómo estos resultados pueden lograr tener una presencia a nivel social y comunal. Entonces, hay que responder y pensar en esto. ¿Qué se logrará con la propuesta de estudio? No solamente en términos de resultados propiamente dichos, sino qué se va a hacer con esos datos. Otra de las consideraciones es poder dar sustento debidamente a cuál es la problemática. Hay retroalimentaciones a
ciertas postulaciones donde, si bien reconocen que puede haber una revisión de la literatura adecuada, no hay mucho énfasis, por ejemplo, en la vigencia. A pesar de que uno ha incluido referencias de los últimos 5 o 10 años, que a veces pasa porque no hay demasiadas publicaciones en el medio que puedan apoyar, sustentar el problema de estudio, los que revisan suelen siempre remarcar que se debe identificar a nivel internacional, sobre todo, referencias más nuevas o más cercanas al estado actual de la cuestión o de la... Y lo que ahí sí es una limitación con las propuestas en Lima o en Perú, es que a veces estamos como 3 pasos o 2 pasos detrás de lo que ya se conoce en otros contextos. Y siendo ese el caso, puede que a nivel internacional las publicaciones o los sustentos que se puedan utilizar para poder argumentar la pertinencia del problema de estudio suelen tener mucha mayor cantidad de años que lo esperado usualmente por los revisores, ¿no? O por la entidad que evalúa la propuesta. Entonces, sí, no es inusual encontrar ese tipo de énfasis a la hora de considerar si el estado de la problemática actual no ha sido debidamente sustentado. Con lo de la pandemia por COVID-19, sí hay cierto mayor margen de error porque las personas y los grupos de investigación están explorando primero qué es lo que está pasando. Pero no sé si han visto que las publicaciones de 2020 al 2021, también porque los filtros de revisión también fueron un poco más, ¿cómo se diría? Más rápidos. No es que más rápido, sino que, por ejemplo, hubo una mayor apertura de las bases de datos. En lugar de tener artículos cerrados, a menos que uno tenga la suscripción debida, sí hubo como ese interés que cumple con los derechos humanos, que es de interés de salud pública a nivel mundial. Sí hay una posibilidad de acceder a este tipo de publicaciones de manera directa, mientras que incluso propuestas que no son por pandemia por COVID-19, que son de hace 2 o 3 años, siguen todavía con restricciones, ¿no? A menos que se cuente con la base de datos correspondiente. Entonces sí, se puede contar con información novedosa o actual, en todo caso, sobre ciertos temas, pero no necesariamente de todos los temas en los que uno o una es experto. Otra de las preguntas que uno tiene que sustentar debidamente es por qué así, o sea, de qué manera considera las personas que están proponiendo innovadora la investigación o el estudio que están postulando. ¿Por qué es innovadora la propuesta al abordar el problema de estudio? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo distinto a lo que ya se sabe con respecto a dicho tema? ¿Y cuál es la información correspondiente, novedosa o pertinente o que brindaría como algo que se consideraría nuevo? Puede ser que esta propuesta, si bien está tomando o retomando temas ya estudiados y que se conocen en ciertas poblaciones, puede que en la población en la que ustedes están proponiendo o en el tiempo en el cual ustedes están proponiendo, sí ayude a tener ese conocimiento de dichos constructos en una población distinta y en un tiempo distinto. Asumiendo también que ya hay una reflexión y alguna sugerencia por parte de otras publicaciones de que el conocimiento y los resultados de dicha propuesta tienen un carácter novedoso. Entonces siempre hay que separarse un poco del resto o salirse un poco de la zona de confort. Como justo había comenzado y compartido Rocío, brindando parte de lo que está esperando la entidad con una fase o una propuesta Quanti, también darles a conocer cuál sería el beneficio de poder tener una información adicional, puede ponerse de manera adicional o en todo caso constituye una fase de estudio distinta, donde puedan aprovechar este acercamiento más dinámico con el recojo de los datos y con los datos finalmente. Entonces sí.
¿Qué es lo que podría diferenciarle a ustedes del resto? Y nuevamente, es sumamente importante para las entidades que financian cuáles son aquellas implicancias, consecuencias o repercusiones que pueden tener sus resultados, ya sea potenciales o debidamente descritos de manera evidente. Tanto en la población de estudio, asumiendo una generalización mayor, como en diferentes contextos, en contexto educativo, en contexto geográfico. ¿Cuáles son esas implicancias? Es lo que se ha pensado que los datos van a poder como devolver a la sociedad o la comunidad en la cual se ha llevado a cabo el estudio. O se propone, todavía no se lleva a cabo. Más fácil preguntar que hacerlo, pero sí es importante tener un momento de reflexión con el grupo de investigación, con el equipo de investigación, acerca de cada una de estas consideraciones previas. Con la idea de poder lograr una propuesta exitosa. ¿Qué valoran las entidades al momento de postular? Al momento, perdón, de evaluar las postulaciones. Mucho pesa el presentar una propuesta con un equipo de investigación internacional. Además, está decirles que se considera que es más interesante contar con un equipo de investigación, no interesante, sino preferible contar con un equipo de investigación internacional, porque al contar con personas que trabajan en diferentes instituciones, ya sea instituciones de educación superior o centros de investigación establecidas, tiene un potencial de poderse hacer un trabajo a nivel bueno, de diferentes instancias, a nivel de convenios, y considerando los avances en cada uno de los sites, que llaman sites, ¿no? En cada uno de los lugares o sitios. Y el hecho de contar con el respaldo de instancias educativas o de investigación a nivel internacional sí garantiza que al haber este convenio previo o haber tenido esos trabajos de conocimiento previo de los equipos de investigación de diferentes países, hace que la propuesta a una entidad de financiación se vea que haya una garantía de la viabilidad del proyecto, porque habría como no puede solamente trabajar uno de los equipos, va a haber una correspondencia entre los dos porque existe ya previamente, esa es la expectativa, un convenio previo. Entonces sí habría una garantía de poder llevar a cabo y ejecutar los proyectos de estudio y además tener un impacto mucho más amplio a nivel internacional al momento de divulgar los resultados. Y eso también brinda el beneficio a las entidades que brindan estos apoyos financieros, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen datos de diferentes contextos geográficos, con diferentes poblaciones. También cuando hay estos convenios a nivel internacional, se suele trabajar con equipos de investigación ya constituidos, ya estables, que pueden trabajar diferentes proyectos a la vez. Sabemos que no siempre es el caso, pero también se esperaría que el número de personas que participen en esos estudios sea más amplio. Y varias de ustedes también conozco que tienen esta experiencia de tener propuestas de estudio a nivel internacional. Además de internacional, también se valora que la propuesta sea interdisciplinaria. Puede que la propuesta interdisciplinaria no necesariamente sea internacional, pero si es internacional e interdisciplinaria, hay mucho mayor peso a la hora de la evaluación de la ejecución, de la viabilidad de la ejecución y la sostenibilidad a futuro. Obviamente, al momento de tener una propuesta interdisciplinaria, el abordaje o el acercamiento que el equipo o los equipos de investigación puedan tener sobre un problema es mucho más integral. Y si la mirada y el abordaje es integral,
las entidades que financian suelen asumir también, bueno, que una adecuada propuesta interdisciplinaria, suelen asumir que el impacto o la posibilidad que tienen estos datos, estos resultados de dicha propuesta puedan también tener implicancias y repercusiones en la sociedad. La idea de buena parte, o sea, de manera abierta, de estas entidades es tener esta correspondencia entre los trabajos de investigación y la posibilidad de aplicación a futuro. A pesar de que la propuesta no mencione un carácter aplicativo, sí tiene que haber algún tipo de redacción y de evidencia de la reflexión con respecto a cómo sería el impacto o las implicancias en la sociedad. Ahí sí, yo no he tenido los pininos en considerar una propuesta interdisciplinaria. No he participado de una investigación con diferentes disciplinas, pero no he participado en la elaboración de una propuesta interdisciplinaria. ¿Alguno de ustedes tiene ese tipo de experiencia? Desde la elaboración de la propuesta, ya haber considerado la mirada de diferentes disciplinas. No sé si me dejas participar, Pati, en ese punto. O sea, alguien levantó la mano, perdón. ¿Sí? Miguel, claro. ¿Cómo estás? Ya. Bien. Justo fueron por dos proyectos. El primero fue cuando era estudiante y trabajamos con la Facultad de Educación en hacer, mediante lectura interactiva en voz alta, bibliotecas comunitarias en 3 asentamientos en San Juan de Miraflores. Entonces ahí fue el tema del proceso de construcción de los cuentos, mediante la lógica de, había un tema de pedagogía comunitaria, de teología de la integración, pero también de la parte de psicología, la parte, el elemento de educación sanitaria, lo tenemos ahí presente, la parte sanitaria. Entonces ahí fue como que un intercambio muy positivo, y lo veo ahorita mucho. Otra experiencia que tengo es ahorita con un proyecto que estoy haciendo con el BID y el Ministerio de la Mujer, un aplicativo de reducción de violencia. Entonces ahí estoy trabajando con gente de diseño, o sea, diseño industrial y diseño gráfico, o sea, viendo cuál es el nombre que tiene pegada, o sea, desde el punto de ver cómo el aplicativo tiene que circular, sobre todo porque es cómo entendemos al usuario, esta lógica de UX, de User Experience Design, el blueprint que tiene que darse, cosas que sí nos permitió sacar el tema integral, y sobre todo bajo una lógica más de investigación-acción, que se ve mucho en lo que es las metodologías ágiles. Entonces ahí justo es ese elemento de cómo estamos abordando ahorita el problema de violencia íntima de pareja, intimate partner violence, desde una lógica no tanto de la víctima, para la víctima, sino también desde el posible agresor. Entonces, cómo poder ver una interacción mucho más de bajo costo. Es como que a mí también me cambió un poco el chip, porque era como que ya esta es la lógica que manejo en diseño de proyectos, pero verlo cómo lo manejábamos en ese flujo de comenzar un tema de costo-efectividad, testeo rápido, maneja sprints, para que vayas como que iterando con todos. Y que se entienda que es una investigación, pero también una intervención. Entonces es la parte más interdisciplinaria que estoy viendo. Eso. Muchas gracias, Miguel. Efectivamente, has ejemplificado algunas de estos esfuerzos que se hace a nivel interdisciplinario, y este cambio de chip que mencionas, bueno, también es una suerte de aprendizaje, y para las personas de educación y las personas de diseño también es un aprendizaje, también conocer, bueno, tu área de expertise. Y puede que las personas que participen no necesariamente sean, como mencionabas, ¿no? Quizás en la redacción del manuscrito, sino en conocer y discutir y reflexionar acerca de qué necesita el usuario último. Puede sonar un poco a psicología del consumidor. Tiene que ver en el sentido que sí hay usuarios, y a nivel estatal también se menciona que los programas y las personas que atienden ciertos programas y que cumplen con los criterios para acceder a este tipo de programas de ayuda pública, se denominan
usuarias o usuarios. Y hay que pensar y tener toda la propuesta al servicio del éxito. Si la propuesta no tiene reflexionado, si uno dice, bueno, no sabemos si este programa va a servir, pero yo pienso que si hacemos este proyecto de investigación podemos identificar si sirve o no sirve. No es una buena presentación. Uno tiene que tener ya ciertos avances o investigaciones o estudios previos o aplicaciones previas en las que ya tuvimos este piloto, tuvimos un segundo, un tercero y un cuarto piloto, y ya tenemos una base de datos que nos permite proponer que por favor nos brinden financiamiento para poder ejecutarlo a un nivel un poco más amplio. Sí, realmente uno se convierte en una ejecutiva o ejecutivo de propuestas. Y me resalto también lo que mencionas, que sí son investigaciones, pero tiene que haber este componente o esta resonancia con algo de acción, ya sea de manera evidente o un potencial sumamente fuerte, así no se haya contemplado esta fase o este elemento de acción. Y yo sé que, Miguel, tú eres todo acción. No todo, también pensamiento, pero acción sobre todo. De algo tiene que servir el conocimiento que tienes, o que uno tiene, y hay que ponerlo en práctica. Y es algo que también algunas entidades a la hora de tener o participar en estas asesorías y charlas informativas también resaltan que podemos tener, sí, algunos vacíos en cuanto al conocimiento, pero ya tiene que llegar a un punto en el cual el conocimiento que se tiene hasta cierto momento sea o esté sistematizado y que pueda de ahí surgir, surgir una propuesta para poder pasar al siguiente punto, que es la aplicación. CONCITEC también, por ejemplo, considera que una investigación básica debería tener esta reflexión para poder intervenir, a pesar de que no es un proyecto aplicativo, porque ya dentro de su expectativa considera que es posible de que se financie en base a esos resultados ya propuestas I+D, ¿no? Investigación científica más desarrollo tecnológico. Gracias, Miguel. Habiendo mencionado CONCITEC, acá lo que vamos a presentar es qué se requiere en una propuesta, qué es lo que el CONCITEC, como entidad nacional de apoyo al desarrollo científico y tecnológico, considera necesario al momento de proponer, de hacer una propuesta en una de sus convocatorias. Hay varias instancias asociadas a CONCITEC que tienen diferentes funciones. Parte de la burocracia estatal puede uno considerarlo que es innecesaria, pero para todo efecto sí es necesario tener diferentes instancias que trabajen con fondos. El FONDECIT es el fondo de CONCITEC que se encarga de hacer esta distribución y asignación de partidas. Y hay otras instancias también asociadas al CONCITEC, incluyendo el Registro Nacional de Investigación, de Investigadoras e Investigadores. Entonces, como ejemplo, el FONDECIT presenta en su guía, tiene una guía reciente del 2020, como parte de la estructura de un proyecto I+D. La I es investigación científica, y no dice OD, dice +D, porque sí se espera, o esperaría, que haya también una suerte de posibilidad de desarrollo tecnológico. Tiene esta estructura. No sé si se ve o si hay algo. Perfecto. Entonces, bueno, puedo luego compartir la guía, las personas que no la tienen todavía, pero es de acceso público, está en la página de CONCITEC. A veces llegar a la página de alguna instancia nacional, después de la centralización que ha habido en la página gov.pe, es poco difícil, pero si uno ya conoce la página puede ir directamente. Entonces, hay esto que menciona aquí, que es bastante extenso y que sí cumple con varios de los criterios de estructura que manejamos en la PUC, menciona que esto es una estructura mínima
estándar. Esto es lo mínimo que puede haber en una propuesta. Y se esperaría entonces que una propuesta que tenga mayores posibilidades de tener o ser acreedora a uno de los financiamientos, tendría que tener un poco más de esto mínimo indispensable. Y lo interesante es que consideran tanto proyectos cuantitativos como cualitativos, como también mixtos. Dependerá también de los lineamientos de la convocatoria y del tema a investigar. Entonces, tanto en un enfoque cuantitativo como cualitativo, por temas de espacio yo no lo coloqué, pero muchos de los elementos son igualitos. Los datos de identificación del proyecto, que son bastante importantes a la hora de presentar una propuesta. ¿A qué se refieren? Un título. El título tiene que estar en consonancia con la propuesta. Si hay partes del título que no coinciden con lo que al final se propone como objetivo general de estudio, o no está en objetivos específicos siquiera, sí lo resalta las personas que revisan y proponen cambiar. Entonces, si bien el título puede ser, no, deben tomarlo, perdón, como una carta de presentación, esto que jala la atención tanto de posibles usuarios, posibles entidades y sobre todo revisores, porque de no haber correspondencia con el propósito de estudio, pueden haber, de ahí ya ciertas desestimaciones. Entonces, el título del proyecto es importante. El área de investigación a la cual se va a contribuir, se espera que haya una contribución evidente, también es importante. Si es una área de investigación que cuenta con varias propuestas o varios proyectos, investigaciones que han sido publicados, o ya hay una área debidamente establecida, si no hay una contribución innovadora, es probable que no lo considere como parte de la terna final de postulaciones posibles de ser financiadas. La localización, el tipo de proyectos, investigación básica, aplicada, o hay proyectos experimentales también. Los datos de las investigadoras, que deben estar en el registro que mencionaba. Bueno, y lo que sí se espera como estructura familiar, que nosotros trabajamos en asesoría de tesis, en proyectos de investigación generales, ¿no? Descripción del proyecto, justificación, bueno, formulación del problema, situación problemática primero, los objetivos, limitaciones. Esto es lo que en algunos casos se considera como un plan de tesis. Esto también formaría parte de un plan de propuesta. Es decir, todavía no se ha llevado a cabo la propuesta y por eso que formaría parte de lo segundo. Primero sería los datos de identificación del proyecto. Lo segundo, lo primero que se presenta no es un marco teórico o una introducción, sino es describir cuál es la realidad problemática en la que se inserta o se deriva el tema de estudio principal, cómo se formula dicho problema, cómo se justifica su pertinencia e importancia, y los objetivos generales y específicos. En lugar de que sean derivados de un marco teórico, como solemos hacer, como esto todavía es un plan de propuesta, se presenta al inicio. Pero es algo que también se estila en otras entidades. El marco teórico, los antecedentes del problema y las bases teóricas. Antecedentes aquí se refiere a las evidencias empíricas. Y algunas secciones del posgrado también lo consideran de esa manera, como un listado de las publicaciones previas previas que han sustentado o que han llevado a cabo estudios identificando la asociación o identificando las diferencias o profundizando en algún tipo de constructo. Pero para tesis, por ejemplo, eso no es lo más recomendable, ¿no? No hacer un listado, sino que siempre estamos resaltando, ¿qué pasa, Miguel? Que integren la información a la hora de redactar. Lo digo porque he sido un estudiante, siempre resaltamos que hay que revisar varias fuentes y luego de ello integrar la información y redactar. Pero aquí, los antecedentes sí, un poco que se espera un listado de diferentes estudios previos sobre el tema que se propone estudiar. No, que se propone financiar. Las hipótesis y las variables. Acá las hipótesis, si bien en asesorías de tesis sí se
no se desestima, pero se espera que haya ya un cuerpo sistematizado de conocimiento para considerar si es pertinente establecer hipótesis. Pero en una propuesta para ser financiada, las hipótesis un poco que sí reflejan esta reflexión que mencionaba previamente, una reflexión acerca de cuáles son las posibles implicancias, ¿no? Esperar y tener estas expectativas de los resultados del proyecto de la propuesta, sí implica que ya se ha considerado qué posibilidades de implicancias o trabajo futuro existen. Y bueno, después la metodología del proyecto. Por tema de espacio no me alcanzó toda la imagen en una sola. Otros puntos que el Fondesit considera como parte tanto de estudios quantis, qualis como mixtos son los aspectos administrativos. En estos aspectos administrativos se presenta el cronograma, el presupuesto y fuentes de financiamiento. Lo cual puede ser un poco disonante si es que uno está proponiendo para obtener financiamiento. ¿A qué se refiere con fuentes de financiamiento? Porque el Fondesit y el Concitec, y así como otras entidades que financian, no están esperando financiar al 100%. Todas las personas aquí presentes que han participado en algún CAP saben que hay un porcentaje de financiamiento que brinda la DGI y hay otro porcentaje que está solventado por la facultad o facultades. También hay un acápite que se espera en la propuesta de los resultados esperados en base a estas hipótesis. Bueno, y finalmente las referencias bibliográficas. Que si bien es un aspecto más formal, nosotros tenemos más familiaridad sustentando propuestas de investigación. Como les digo, no hay observaciones en las cuales no indiquen que a veces las evidencias no sostienen debidamente el estado de la cuestión, o que no son lo suficientemente contemporáneas para sustentar el estado de la cuestión, o el propósito de estudio, o que no se cuenta con información que argumente a favor del propósito de estudio a nivel internacional. Entonces, todos esos criterios son importantes. Y los anexos también. Todo esto está en la guía que mencionaba del 2020. Algo que también podría haber sido problemático para personas que han postulado sus propuestas es que han habido en los últimos 10 años cambios a todo nivel. Cambios a nivel de qué se considera como prioritario, cambios en los lineamientos de algunas convocatorias, cambios en partidas presupuestales, cambios por medidas de emergencia sanitaria, cambios por, dependiendo si hay gobiernos de turno en el cual pueden haber cambios de jefatura, o hay procesos internos de estas instancias evaluadoras y que financian, que escapan al control de cualquier persona que postula a esas entidades, pero que sí tiene implicancias directas e indirectas con respecto a qué se considera como prioritario y valorado para poder asignarles una partida de financiamiento. O sea, cambio de jefaturas. Antes teníamos Regina, ahora tenemos otro tipo de clasificación para los investigadores e investigadoras. Hay ciertos lineamientos que pueden también afectar, ¿no? Y hay que saber todo ello. Porque uno puede tener los lineamientos pasados y no necesariamente los vigentes. Entonces, no hay que sentirse cómodo ni cómoda. La zona de confort con instancias, entidades, tanto nacionales como internacionales, no trabajan para eso, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Ese es de manera muy sucinta, algunos de los criterios de evaluación. Hay todos los criterios de evaluación, todas las secciones que hemos visto en la anterior diapositiva, de los datos de identificación del proyecto, de la descripción del proyecto, del marco teórico, de la metodología y de la viabilidad y sostenibilidad de la ejecución, presupuestos, fuentes. Todo ello tiene unos criterios para ser evaluados. Pero lo que personas entendidas o que han postulado varias veces
a este tipo de convocatorias. Uno es una experiencia tanto de la persona que es investigadora principal, como de la trayectoria y expertise de las personas que conforman el equipo de investigación. El equipo de investigación también, como mencionaba antes, sí hay una mayor posibilidad de asignar estas fuentes de financiamiento si es que son a nivel internacional o de diferentes centros de investigación, no solamente de uno. Sienten que no es sostenible en el tiempo, sienten que no hay un partnership que pueda consolidar y garantizar de que puedan haber trabajos a futuro y que se siga trabajando una línea de investigación en ese rubro. Y también se rescata como criterio de evaluación esta asociación que mencionaba, el partnership, y que haya una evidente contribución de esas entidades, no solamente considerar que una persona que pertenece o tiene como membresía a una institución, ya sea de educación superior o de centro de investigación, es suficiente para considerar ello como una red. Si no hay algo específico, si no hay una especificación de aquello que esta persona o grupo de investigación de otra entidad va a hacer en la propuesta, si solamente se menciona que existe esta persona que está en el equipo y suficiente, no, si no hay una actividad o tareas que corresponden a este otro grupo de investigación, no se considera como una garantía de que exista una red de trabajo conjunto con posibilidades no solo de trabajar en la propuesta presente, sino a futuro. Y bueno, los criterios de evaluación de la propuesta en sí, nuevamente, más que una correspondencia con los propios intereses o del grupo de investigación, no es lamentable, sino así están como establecidos los lineamientos de estas convocatorias. La propuesta tiene que corresponder con el propósito específico, tanto de la convocatoria como de la entidad. Lo que mencionaba Rocío, la misión, ¿para qué se configuró, para qué se estableció esta entidad? Que no solamente financia, sino que también brinda ayudas mucho más aplicativas o tiene un trabajo mucho mayor en tanto el desarrollo sostenible, por ejemplo, y que trabaja con entidades a nivel mundial. Entonces, las propuestas que ellas financian deben tener un poco este potencial de poder formar parte de los datos o del trabajo futuro que la entidad pueda tener a nivel internacional o global. Entonces, no tanto es la correspondencia con la revisión de la literatura, sino con el propósito de la convocatoria y la misión de la entidad. La viabilidad es otro de los criterios de evaluación más resaltantes, porque se espera que la propuesta tenga un carácter de ejecución, pero sostenible en el tiempo, tanto para la ejecución de la misma propuesta como para las implicancias posteriores. Que solo postule un grupo de investigación de una sola entidad no suele ser suficiente cuando uno presenta una postulación. Y se espera también que dentro de una línea de investigación que es reconocida, hay diferentes clasificaciones, pero una de las que más se usa es de la UNESCO. Si no hay una contribución que ayude o contribuya a un desarrollo de la línea de investigación en la cual se inserta el tema de estudio, la evaluación tampoco, la evaluación va a resaltar que no existe esta consolidación o contribución y va a haber una menor posibilidad. En conjunto, no es la única, no todo esto es determinante, como mencionaba. A veces la propuesta está perfecta o bastante cerca de la perfección, pero hay ciertos temas administrativos de la red no está debidamente establecida, las personas que forman parte del equipo a nivel internacional no forman parte, su compromiso no está garantizado necesariamente por la institución a la cual pertenece. Entonces, todos esos elementos que podría uno considerar más administrativos o secundarios, puede que sí haya una diferencia en asignar o tener una propuesta exitosa de asignación de financiamiento o no, más que la propuesta en sí.
Entonces tiene que haber un mayor trabajo y una inversión mayor al momento de presentar la propuesta. Es un tiempo que puede ser desgastante y que no necesariamente va a ser exitosa al final. Pero mientras mayor experiencia haya elaborando, y puede que al principio no hay que ser demasiado ambiciosa o ambicioso, tener una propuesta con entidades un poco menos globales, empezar con algo más pequeño y luego ir avanzando en propuestas convocatorias un poco más amplias, porque así también se puede apreciar la experiencia que tiene la persona, puede contar con propuestas que han sido exitosas en el pasado con financiamientos un poco menores, pero que de todas maneras es un otorgamiento y es parte del registro exitoso del equipo de investigación, y con ello también su evaluación para futuras propuestas puede tener mayor probabilidad de éxito. No es garantía 100%, son los odds o las chances que uno puede tener para tener una propuesta exitosa. Y algo también que el CONCITEC, por ejemplo, considera importante es si hay algún tipo de incidencia. No está mencionando que luego la propuesta de frente va a pasar a política pública, no, pero que tiene que haber algún tipo de sugerencia de que esos resultados sí puede o podría implementarse, o en todo caso tener mayores estudios con poblaciones con muestras mayores para consolidarse como una posibilidad de ser considerado en políticas públicas. Bien. Hasta aquí ha sido la presentación expositiva de algunos de los elementos que son importantes para proponer o para postular propuestas exitosas. Lamento decirles que no hay un manual para tener garantía absoluta de que va a ser exitosa la propuesta y que se le va a asignar, pero ustedes saben más que yo al respecto. No, yo también he participado en algunos casos, no he sido una de las opciones ganadoras, pero también he tenido posibilidad de contar con financiamiento. E incluso en algunos casos el financiamiento puede pedirse una extensión o puede pedirse una ampliación de financiamiento debidamente sustentada. Claro. No para todas las convocatorias, pero por ejemplo para proyectos de tesis de posgrado, sí hay esa posibilidad en varias de las entidades que financian, entendiendo que la persona todavía está en formación y para poder llevar a cabo el estudio de posgrado, pueden haber algunas consideraciones no contempladas inicialmente por las personas que postulan. No todas las entidades son así de flexibles, de abiertas, pero hay varias que sí, al menos en Estados Unidos. Así que, bueno, en esta parte esperaba que ustedes compartan algunas de sus experiencias o algunas de sus consultas o dudas para poder tener una conversación. Dora, ¿quieres compartir alguna de tus frustraciones, pero también de tus logros en experiencias previas? Sí, claro, encantada. Bueno, yo no me rindo en el ámbito de la investigación porque tengo convicción de que una línea de trabajo que vengo desarrollando en realidad desde que hice mi doctorado, tiene un sentido o está fundamentado por el lado científico y por el lado social, ¿no? De relevancia social. Entonces, sí, he tenido éxito en algunas convocatorias y he fracasado en otras. Es complejo esto que has señalado tú al final del desgaste que genera la presentación de la propuesta.
creo que es algo que vale la pena compartir en este espacio porque se necesita una especie de holding. Es muy duro no recibir una retroalimentación que te diga, el estudio es relevante, los objetivos están bien planteados, teóricamente está bien justificado, el alcance, etcétera, ¿no? Usted ha pasado la primera ronda y en la segunda ronda únicamente quedaban 30 proyectos y se han seleccionado 5, usted no está, ¿no? Entonces, es como que, sí, qué fantástico lo que ha hecho, pero no, y yo comprendo que dentro de una competencia no todos podemos ganar y hay que ser flexible y que hay opciones mejores que otras. Pero sí creo que es importante, yo no sé si es posible que dialoguen, ¿no?, la academia con las entidades financieras, como por ejemplo Fondesit y las universidades, porque a veces hay restricciones impuestas de entidades financieras nacionales que no viabilizan el trabajo de los investigadores orientados a la academia y su articulación con políticas sociales. Lo que acaba de señalar Magali, ¿no? O sea, nosotros estamos en el ámbito de salud. Estoy segura que ella leyó la convocatoria e hizo todo lo que tú has planteado, estoy segura, ¿no? Pero finalmente se cierra el espacio. Cuando Fondesit hace la convocatoria en el último proyecto que participamos nosotros, Fondesit dice, abre por primera vez un concurso a las ciencias sociales, lo cual fue sumamente gratificante porque, o sea, eso implica que un organismo nacional de financiamiento flexibiliza su criterio, ya no son únicamente ciencias duras, aunque no sé por qué la ciencia social tendría que ser blanda, pero bueno, ¿no? Entonces, abre el espacio, pero dice, sus propuestas tienen que estar articuladas con sectores productivos. Entonces, yo tuve que hacer un esfuerzo para proponer lo que normalmente investigo con el sector pesquero, con el sector tal y con el sector tal. Entrevisté a gente que trabaja en pesquería, etcétera, ¿no? Entonces, ese ajuste genera un esfuerzo y genera un desgaste. Hace poco volvió a salir otro concurso de ciencias sociales, y lo pongo aquí porque creo que es importante. Y yo lo miré y dije, ay, no, ya no. ¿No? Entonces, ¿por qué? No porque yo sea frágil, sino porque sabía que ese esfuerzo es muy intenso y no es que no desee hacerlo, sino que las probabilidades de éxito se reducen. Entonces, esto es consistente con lo que tú has planteado. Hay que tener claridad de cuáles son las demandas y la misión de la institución, ¿no?, para poder aplicar. Pero nuestras posibilidades no son tan amplias. Entonces, yo por eso comento esto acá, porque estoy segura que Magali se frustró tanto como me frustré yo, porque no estamos empezando, ¿no? Pero, por otro lado, sí creo que sería conveniente, no un holding en el sentido de que nosotros no seamos capaces de tolerar la frustración, sino de viabilizar aquellas propuestas que están bien armadas. Toma tiempo, toma energía, toma compromiso, o sea, toma muchos aspectos, ¿no? Y es muy duro aceptar que no es posible. Tenemos la flexibilidad suficiente para hacerlo, pero creo que habría que ver cómo eso no se quede en el tintero, porque si no, o sea, se pierde todo un esfuerzo que también es un esfuerzo de investigación. Entonces, eso creo que eso creo que es importante compartir, ¿no? Si se abre otro concurso, de repente lo voy a volver a pensar, pero me he tenido que recuperar un poco, no emocionalmente, sino de energía, porque implica una inversión y procesar esto que tú bastante bien has señalado en el sentido de que hay que tener en consideración los aspectos de la propuesta financiera, pero a veces no son claros, a veces no son del todo claros, ¿no? Sí, Dora, y ahí lo que se espera, por ejemplo, si es que no hay una claridad o no se entiende bien a qué se refieren, porque los lenguajes técnicos, tecnológicos o más de entidad financiera macro,
pueden ser distintos y tener interpretaciones diferentes desde la mirada y desde el background que uno tiene. Y, por ejemplo, las entidades, el CONCITEC de manera específica, pero otras entidades también a nivel mundial o global, el término de desarrollo, que es desarrollo humano, no es el desarrollo que nosotros conocemos en psicología. Exacto. Y puede haber en unos casos esta misconcepción o esta... no es una confusión en realidad, porque el desarrollo humano también contribuye al desarrollo sostenible finalmente. Pero el alcance que estas entidades sí, por el trabajo que llevan a cabo, por los convenios que tienen a nivel nacional e internacional, sí están esperando este impacto, estas implicancias que mencionabas tú, ¿no? En tu caso hubo una observación sobre sectores productivos o desde los lineamientos de la convocatoria había lo de los sectores productivos. Y uno podría preguntarse, ok, ¿qué sectores productivos son los, a cuáles se están refiriendo? Y si ustedes como equipo de investigación tienen esa posibilidad de abarcar. Porque también puede ser una limitación propia de la psicología, PUC, trabajar mayormente, no digo que solamente sea eso, pero mayormente con estudiantes universitarios o con algunas poblaciones específicas, pero que no necesariamente ayudan a entender un panorama más general de la problemática en esa población. Entonces, me parece que podemos tener algunas limitaciones en ese sentido. Ingeniería, por ejemplo, ingeniería PUC, trabaja bastante con entidades ya establecidas. ¿Por qué? Porque, parte de lo que mencionaba Miguel, puede que haya necesidad de contar con ciertos productos, con ciertas tecnologías. Bueno, si ustedes revisan también las propuestas ganadoras del CONCITEC, pero también de otras convocatorias, muchas de ellas no es solamente conocer cómo la morfología, sino cómo, conociendo la morfología de cierta bacteria o de cierta enzima, se puede lograr un producto mejorado o algo que luego se va a aplicar en la alimentación de ciertas especies animales. Entonces, ese nivel de especificación, que no solamente es conocer cómo, sino luego cómo se va a implementar un producto, es algo que resalta. Y mencionaba lo de ingeniería porque sí tuve oportunidad en un momento de un proyecto que ya estaba financiado, pero como parte de la logística había que considerar una suerte de implementación de un mecanismo que personas de ingeniería son personas que encargadas o que deberían ayudar o colaborar. Entonces fue como un partnership que se llevó a cabo a nivel de... En ese momento no había grupos de investigación, sino que era un profesor que tenía un docente. Había ingeniería que tenía un grupo de estudiantes, ¿no? Que sabían hacer ese tipo de mecanismos que se necesitaba para un proyecto. Entonces sí hay una falta de claridad en algunos términos o lineamientos porque no estamos familiarizados con la ejecución de ciertas propuestas o con los términos de lo que estas entidades trabajan a nivel global. Pero en estos casos sí sirve conversar con personas encargadas. Y a veces, bueno, lo que puede pasar es que o sí tenga algo de conocimiento sobre las ciencias psicológicas o de las implicancias psicológicas. En unos casos uno también a la hora de conversar puede, como mencionaba Rocío antes, ¿no? Persuadir de por qué es importante también tener este otro componente que no es tan tecnológico ni de producto, pero que sí puede ayudar a que cuando se haga algún tipo de intervención se tenga mayor conocimiento directo de las personas con las cuales se ha trabajado. Más fácil decirlo que hacerlo, pero sí, es demandante. Y uno tiene que también tener un apoyo en el equipo de investigación. Pensar en que uno sola o solo lo va a hacer, no, imposible. Es imposible. Bueno, no imposible, pero es muy intenso, ¿no? Sí. Correcto. Magali, ¿quieres? No sé si sigue por aquí, de repente ya se retiró. Sí, ahí está. Magali, ¿quieres compartir alguna de tus experiencias de frustración o de logro?
Sorry, perdón un ratito, lo que pasa es que me ha entrado una llamada, en un ratito me vuelvo a conectar, ¿ya? No te preocupes, no hay problema. De los investigadores junior, de Manuel o Meyer, ¿ustedes ya han tenido experiencias postulando a convocatorias? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, yo he tenido bueno, dentro de las, como parecido a lo que comentó Priscila hace un rato, ¿no? También cuando era estudiante, ¿no? He postulado al PAIN, hace ya, bueno, los últimos ciclos de la carrera, y luego después en la maestría, al PAIP, ¿no? Como esos fondos, y Cierto. luego dentro del grupo de Psicología Política, más con Agustín, bastante el tema de CAP, hemos tenido dos proyectos que hemos ganado. Y una de las experiencias que, bueno, para mí fue una de las más ricas en el sentido de aprendizajes, fue porque cuando yo recién egresé tuve la posibilidad de justamente tener estos proyectos interdisciplinarios dentro del grupo Avatar, porque trabajamos con un videojuego aplicativo y trabajé con ingenieros y con diseñadores gráficos, ¿no? Porque lo que se estaba haciendo era un videojuego que ayudara a la rehabilitación de pacientes que han sufrido derrames cerebrales. Entonces ahí no solamente eran psicólogos, también habían diseñadores gráficos, ingenieros, médicos, ¿no? Justamente que trabajaban con ese tema. A nosotros nos tocaba la parte de verificar, haciendo un experimento en temas de bienestar, ¿no? Emociones, temas más afectivos, no, justamente si es que esta manera de buscar la rehabilitación con este aplicativo de videojuego podría justamente mejorar su condición, ¿no? Entonces, eso fue bastante retador, bueno, porque yo recién estaba egresando también, aparte, ¿no? Fue un momento, una experiencia bastante buena, pero que era bastante difícil a veces conversar y dialogar con otras disciplinas porque a veces no estábamos dentro de la misma idea. ¿No? Ellos esperaban que nosotros hagamos ciertas cosas, pero les comentábamos que, bueno, pero esto no se puede hacer así o no se puede hacer directamente, ¿no? O hay que pensar ciertos elementos que pueden ser, que además que sean, que funcionen para lo que ellos quieren al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ese diálogo costaba bastante, ¿no? A mí me costaba trabajar con ingenieros, pero creo que en ese sentido aprendí bastante y me sirvió como una experiencia bastante rica y ahora no he tenido otra experiencia a ese nivel, digamos, con un proyecto tan grande, porque ese proyecto fue para Concitec, ¿no? Y que se pudo ganar, ¿no? Pero que es retador, ¿no? Y creo que cuando uno trabaja así, tiene que buscar las maneras justamente de buscar un punto en común y que dentro de las perspectivas de que dentro de cada disciplina lograr el objetivo al final, que es lo más importante, ¿no? Miguel, sí. Perdón, Manuel, genial. Genial lo que comentas, porque estoy al tanto de lo que hace el grupo Avatar a través de un tutoriado. Y es cuando me comentaba esta persona acerca de este desarrollo de una propuesta para utilizar estos videojuegos, me parecía excelente, sobre todo porque es a nivel de estudiantes. Y algo que te puedo preguntar, antes de darle el paso a él, es cómo divulgan los resultados, porque parte también de los criterios de evaluación es, bueno, obviamente el expertise, que forme parte del equipo de investigación, que incluso dentro de la propuesta pueda haber una posibilidad de tener apoyo a tesis, pero ¿cómo se divulgan los resultados? Porque eso también da cuenta de las características de los profesionales que están proponiendo. ¿Llegan ustedes a divulgarlo en alguna publicación académica o es un reporte que Concitec finalmente presenta como propia en partnership con el grupo? Sí, en realidad hasta donde recuerdo eran justamente un reporte hacia Concitec, y aparte era lo que habíamos planteado como dentro de la propuesta era establecer diferentes artículos, ¿no? Dentro de cada una de las fases, porque era un artículo de la diseño y implementación del videojuego, era otro artículo ya de la parte más, esa de los diseñadores y los ingenieros, había otro artículo más asociado a la parte médica de rehabilitación y cómo se está implementando esto, y había el artículo más asociado a la psicología con el tema del bienestar en los pacientes que habían utilizado el videojuego. Entonces, hasta cierto punto, y creo que había luego un reporte final, digamos, con todo, eso sí, ahí no participé directamente, pero era como que dentro de todo,
todavía se mantenían estas divisiones, ¿no? O sea, no había un artículo completo donde estábamos todos metidos y trabajando de la mano, porque bueno, en el fondo cada uno veía desde su propia experticia, ¿no? Entonces, pero eso es lo que habíamos planteado, ¿no? Había un reporte final desde Conchitec un poco más técnico y los artículos académicos, que era lo que se había propuesto desde un inicio, ¿no? Interesante, diferentes productos, como mencionas, ¿no? Especializados. Claro, por cada No fase es- por cada fase, no necesariamente un consolidado de todo, pero Ujú. si la propuesta no lo consideraba, y puede que Concitec en todo caso sí pensara en estos variados productos, dependiendo de la expertise de Ujú. cada uno de sus integrantes. Genial, sí, esa es una buena experiencia. Pero, por ejemplo, es algo que no necesariamente los docentes y las docentes conocen en la PUC, al menos pienso que si no hubiera sido por el tutoriado, no Ah, conocerían mucho claro. lo que hace Avatar. Sí, o No sea, sé de si hecho mucha gente no lo conoce. y también sabía que tenía, no sé si es ese mismo grupo, pero había trabajos estudiantiles entre personas de psicología de San Marcos y también de la PUC. Pero Ay, sí, gracias.